Bienvenidas, bienvenidos amigas y amigos de La Voz TV y grupos también que comparten nuestro material a través de las distintas plataformas de red social. Estamos felices, contentos porque ya comienza este importante hito y proceso de nuestro país, de nuestra ciudadanía, quienes algunos con muchas ansias, con mucho ánimo, con mucha energía se han desplegado a través de la región de la Araucanía y también de nuestro país para poder apoyar y motivar sus distintas intenciones de apoyo. Estamos hablando del apruebo y del rechazo. Por eso también es importante que nosotros podamos, como medio social, comunitario, La Voz TV, hacer partícipe a distintos actores que puedan darnos alguna mirada y también una orientación respecto a lo que significa este importante hecho que está sucediendo y que está a puertas de vivirse este proceso en nuestro país por primera vez. En las instancias que vamos a conocer con las distintas posturas, eso es importante. Ya comienzan a desplegarse los comentarios, los mensajes, y como medio quisimos también tener, como corresponde, una mirada objetiva, invitando a dos actores que puedan entregarnos y nutrir la información con una manera, bien digo, bastante objetiva. Estuvimos viviendo todo lo que fue el proceso del estallido social, y que también conllevó meses siguientes a lo que estamos ya, espero, en una lenta retirada y muy cuidadosa retirada, porque también hay que tomar aún las precauciones por el COVID-19. Y es por ello que estamos hoy día también motivados como medio de poder llegar a sus distintos hogares, lugares de trabajo, donde su teléfono le permita tener ahí cobertura y poder compartir con nosotros y también opinar. Y vamos a definir distintas opciones para que usted participe. La idea es que usted, por ejemplo, tome su celular, pueda grabar un video y nos haga llegar su comentario, su mensaje respecto a este tema tan importante que vamos a abordar con nuestros dos panelistas invitados. Vamos a hacer que participe también la gente en la calle. No le comento más, vamos a conocer de quién estoy hablando, quiénes van a ser nuestros panelistas invitados, y para ello también van a conocer su postura. Él es don José Antonio Jerez. Él es un actual dirigente sindical, social también y político, del Frente Social de la Asamblea por el Apruebo, acá en la Araucanía. Y también nos acompaña el abogado. Él es actualmente también dirigente del Movimiento Unidad Cristiana Nacional. Abogado, ingeniero comercial y licenciado en teología. Bueno, para profundizar más en los créditos y todo a quien ellos representan, los vamos a dejar a continuación. Bien, entonces saludamos a nuestros invitados. Don José Antonio Jerez, bienvenido. Gracias, Miguel Ángel, por tu invitación a participar de este programa. Esperamos poder ser de ayuda para que la gente se informe sobre lo que es este importante proceso por el cual además llevo trabajando hace hartos años para que se hiciera realidad, desde que llamamos a la gente a marcar a C en el voto, hasta que llegamos a este punto en el cual se reformó la Constitución para preguntarle a la gente si quiere o no una nueva Constitución. Y por cierto, desde el Frente Social por la Asamblea Constituyente, hoy día reconvertido en apruebo, los llamamos justamente a eso, a aprobar esta posibilidad de hacer una nueva Constitución donde todos participemos. Perfecto. Y saludar a mi colaborador, mi contendiente acá al lado, a Edgar. Don Edgardo. Sí. Bienvenido, don Edgardo, por favor. Bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Un saludo a todos y cada uno de los que están viéndonos a través de las distintas señales y de los distintos formatos. Soy Edgardo Sepúlveda Chigur, de profesión abogado, ingeniero comercial, licenciado en teología, profesor de teología. Y bueno, me siento grato, Miguel Ángel, de esta invitación a poder participar en un panel en donde podamos nosotros también exponer cuáles son las posturas, los postulados que nosotros tenemos respecto de una instancia sumamente relevante para la nación, tal como lo decía mi colega y amigo
ex compañero, a él le gusta mucho eso de compañero, así que voy a utilizar para estos efectos compañeros de universidad, claro. Exacto. Así que súper bien en cuanto uno pueda también hacer un aporte para visualizar cuál es o cuáles son los elementos que a juicio de quien está en este lado dan cuenta de la innecesariedad de un cambio de constitución y la pertinencia, evidentemente, de hacer las reformas que este importantísimo instrumento jurídico debiera tener o contener. Así que a su disposición, pues. Muchas gracias. Bienvenido, don Edgardo, bienvenido Antonio también, y todos en casa, todos ahí donde estén con su dispositivo compartiendo este material con nosotros, este programa que se inicia de esta manera. Y para ello también nosotros queremos que usted participe. Comente a través de las redes sociales, pero también participe a través de su celular. Envíenos un video, envíenos y participe de acuerdo al contexto de las preguntas y con lo que usted se sienta identificado o identificada. La idea es que usted participe. Este es el canal de La Voz de la Gente. Somos La Voz TV, La Voz de la Gente. Vamos a comenzar con nuestra monedita. Vamos a iniciar esto para que tenga también toda la libertad también y objetividad en torno a que sea democrático el inicio de quienes van a defender sus distintas posturas. Y también evitar cualquier suspicacia de favoritismo a propósito de quienes podamos tener una opinión respecto al apruebo o el rechazo. A ver. Tengo la monedita ya, dirección me hizo llegar la monedita, muchas gracias, don Eduardo. Y alzamos la monedita al aire para consultar primero que todo, don Edgardo, ¿cara o sello? Siempre dando la cara. Siempre dando la cara, perfecto. Tenemos cara para don Edgardo y sello para don José Antonio Jerez. Perfecto, vamos con monedita al aire. Adivinen quién. Totalmente, señor Antonio. ¿Quién la mira? Bueno, vamos a certificar con nuestro notario cara. Por lo tanto, don Antonio Jerez queda para el segundo. La segunda. Sí, por favor. Que sea un presagio. Sí, sí, totalmente. Bien, para entrar en materia entonces iniciamos acá con el señor abogado, don Edgardo Hachigur. Sepúlveda Hachigur. Edgardo Sepúlveda Hachigur. Sí. Perfecto. ¿Qué es una constitución y para qué sirve? Bueno, una constitución es básicamente un instrumento jurídico, un conjunto de normas básicas y esenciales que el pueblo se da, y hago esta aclaración desde ya, el pueblo se da para poder celebrar un contrato social en el cual el pueblo entrega parte, una cuota de sus facultades para que el Estado se organice, se estructure y contenga los elementos esenciales para la administración del mismo, que debe contener fundamentalmente este instrumento que viene a ser la Carta Magna, la ley más importante de un Estado. Debe contener básicamente el tipo de Estado que se va a dar el pueblo. Deben contener los elementos esenciales que permitirán la socialización de los mismos y la organización de los mismos, y debe contener, entre otras cosas también, por supuesto, los derechos y garantías que el Estado le da y le reconoce a cada connacional. Básicamente eso es una constitución, para que nos sirve fundamentalmente para hacer un rayado de cancha que nos permita entender cuál es nuestro lugar dentro del Estado, cómo vamos a ejercer, cuáles son nuestros derechos, cómo los vamos a ejercer, qué herramientas jurídicas vamos a tener para poder en algún momento invocar estos derechos, y cuáles son las instituciones que van a existir en el Estado, con qué facultades van a funcionar, todas delegadas por supuesto, y básicamente nos lleva a
la conclusión de que todas las demás normas jurídicas deben sujetarse y sostenerse a esta Carta Fundamental. Por lo tanto, cualquier norma que de alguna forma vulnere o contradiga la Constitución Política de la República carecerá de esta facultad delegada y por lo tanto no podrá constituirse en ley de la República. Básicamente eso es una Constitución y para eso nos sirve. Perfecto, don Edgardo, puntual en su tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo que tiene. ¿Por qué usted rechaza? Hemos llegado a la conclusión, mi querido Miguel Ángel, de que el impulso de cambiar la Constitución hay que tomárselo muy en serio y de manera muy cuidadosa, por cuanto, independientemente de que podamos reconocer que existan legítimas posturas, posiciones y razones para que cierto grupo de la población entienda que hay que cambiar la Constitución, entendemos que hay que revisar con atención y con mucho juicio qué es realmente lo que le conviene a la nación. Si un cambio total de la Constitución o reformas al interior de esta. Lo hacemos fundamentalmente en razón de dos líneas. Primero, lo que implica un cambio de Constitución total, y ahí deriva la primera pregunta que surgiría ahí, sería ¿qué de lo que ya contiene la Constitución debiera quedar? Al no haber garantía de que muchas de las cosas que contiene la Constitución actual, tales como derechos individuales y tales como garantías constitucionales para la protección de los mismos, no hay ninguna seguridad de que se mantengan. Eso ya nos da cuenta de lo peligroso que puede ser un cambio total. Y lo segundo es, teniendo presente que los mismos que impulsan un cambio constitucional de la Constitución completa son, curiosamente, quienes durante 30 años se han servido de la misma para estar donde están. Eso nos hace pensar de que realmente no es tan mala. ¿Quiénes son los que están en esos 30 años? Fundamentalmente, la clase política, ya de derecha, ya de izquierda, han gobernado ambos sectores, unos más que otros. Se han servido, han utilizado la misma, han legitimado sus cargos, han legitimado todo lo que han logrado, partiendo por los partidos políticos y cada una de las personas que lo componen, y el país ha funcionado bien o mal. Ahí tendríamos que entrar en un análisis macroeconómico, a mi juicio positivo, desde el punto de vista de algunos factores de consideración del desarrollo, probablemente algunos muy positivos, otros muy negativos, como toda gran familia, como todo gran país. Este país tiene en su administración, insisto, 30 años de administración, sí, utilizando la misma Carta Fundamental. Se le han ido haciendo modificaciones, se ha ido corrigiendo el camino, pero curiosamente hoy día está la posibilidad de cambiarla totalmente, y esos mismos sectores que se han servido de ella hoy día la acusan incluso de ilegítima, pero ya hablaremos de eso. Sí, totalmente. Bueno, la gente ya se comienza a manifestar a través de sus mensajes. Invitamos para que usted tiene esa pregunta, tiene ese comentario, tiene su propia conclusión de qué es una Constitución, para qué sirve, por qué rechaza, por qué aprueba. Envíenos su video al WhatsApp, comparta con nosotros, esto es interactivo, y la idea es que usted sea parte de este capítulo y serán alrededor de 10 capítulos que vamos a estar desarrollando distintos temas que abordaremos en contexto general. ¿Qué es la Constitución? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus alcances? Pero siempre con el contexto de apruebo o rechaza. Muchas gracias, don Edgardo. Tenemos tres preguntitas ahí en el tintero que las vamos a ir abordando. Usted dio el pase para ya comenzar con el tiempo que le corresponde a don José Antonio Jerez. Don José Antonio, apruebo, dice. Bueno, primero, ¿qué es una Constitución? Correcto. ¿Qué es una Constitución? Bien lo decía acá Edgardo también, es la Carta fundamental, la Carta Magna, el contrato social en que los ciudadanos y el Estado se ponen de acuerdo respecto de cuál va a ser el tipo de sociedad que vamos a construir, cuáles son nuestras garantías, nuestros derechos y nuestras obligaciones en esta sociedad que integramos todos, llamado Chile. Para que usted me entienda mejor en su casa, la Constitución es
como el radié, como el piso de su casa. A usted no se le ocurriría construir las paredes de su casa en el aire o sobre arena. Usted construye su casa sobre un piso sólido en el cual levanta los pilares que sostendrán el techo, que sostendrán las paredes. Nada se puede salir de ese piso que construimos en común, que son las reglas fundamentales. Cualquier cosa que se salga de ahí, bueno, se nos va a caer la edificación o eventualmente el DOM podría multarlo a usted por construir fuera de los límites de su vivienda, digamos. Eso es lo que nos pasa con una Constitución. La Constitución nos establece las reglas fundamentales sobre las cuales vamos a construir nuestra sociedad. No podemos colocar nada fuera de la Constitución, y todo lo que está fuera de la Constitución es considerado ilegal a su vez. Por lo cual, ¿qué necesitamos? Una Constitución que integre todo lo que necesitamos o que dé respuesta a lo que necesitamos, y no una Constitución que nos rechace lo que necesitamos. Y ese es el problema que hoy día tenemos y que colocó en evidencia hace mucho tiempo ya la sociedad chilena, pero que con el estallido social del 18 de octubre quedó mucho más en evidencia de la demanda social insatisfecha que tienen los chilenos, y que no fue satisfecha tampoco con las reformas que ya veremos que se hicieron en esta Constitución. Don José Jerez, bueno, claramente queremos saber por qué usted aprueba. Bueno, yo apruebo porque creo que la Constitución de 1980 no da el ancho. Esta Constitución fue construida no para defender derechos de los ciudadanos, sino que para defender la ganancia de las empresas. Los derechos sociales no están vistos como derechos, sino que están vistos como libertades para hacer negocio, para ofertar. Si usted piensa, por ejemplo, que tiene derecho a la salud, no, la Constitución del 80 no le da derecho a usted a la salud, le da libertad de elegir prestador de salud. Y si no tengo la plata para acceder a un prestador de salud, bueno, tengo que hacer colas en hospitales públicos y morirme esperando por una hora médica, porque solo el que tiene plata tiene derecho a salud en este país. Porque el derecho a la educación no es derecho a la educación. Lo que es libertad de enseñanza, que le da derechos a una persona a tener un negocio educacional, parar un colegio, parar un centro de formación técnica, un instituto profesional, una universidad, y cobrarle a usted dinero por educarlo. ¿Y si usted no tiene plata para pagar esa educación? ¿Sonó? ¿Y quién supervigila esas instituciones? ¿Cuántas universidades no prestaron los servicios adecuados y terminaron quebrando y quedaron jóvenes dando vuelta? ¿Por qué estoy por el apruebo? Porque necesitamos una Constitución que además reconozca a los pueblos originarios. Desde 1989, que se le prometió a los pueblos originarios que se les iba a reconocer en la Constitución, 37 reformas le han hecho a la Constitución y siempre se le ha rechazado el reconocimiento constitucional porque no están los votos. Tenemos un problema de quórum en esta Constitución, quórum elevadísimo para hacer los cambios sociales necesarios. Y producto de eso no se avanza. Edgardo acá hacía mención de que durante 30 años se ha gobernado con esta Constitución y son los mismos que han gobernado estos 30 años con esta Constitución los que quieren ahora que se apruebe un cambio constitucional. Bueno, lo que pasa es que al final de cuentas, con los quórum que tenemos en esta Constitución de 2/3, tenemos un problema mayor que significa que no hemos tenido los votos para hacer los cambios. O sea, es más, y perdonando aquí esta aclaración, nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo. En 2005 se hizo una reforma constitucional, que no quedamos satisfechos con la reforma constitucional que se hizo, que se aprobó en el gobierno del presidente Lagos. Posteriormente lanzamos, durante la elección, durante la campaña presidencial del primer gobierno de Bachelet, lanzamos la campaña Marca C,
donde llamábamos a la gente a marcar en su voto que querían asamblea constitucional. ¿Quiénes son esas personas que llamaban? ¿Los mismos partidos de hoy día? ¿Los No. mismos partidos políticos que está criticando don Edgardo? No, eran ciudadanos transversalmente de distintos lados, algunos militantes, otros no, que se daban cuenta de que por la vía de la reforma constitucional ya no se iban a conseguir los cambios que el país demandaba. Y llamamos a la ciudadanía a marcar a C en el voto. A partir de ese momento en adelante ha habido un trabajo grande de hacer conciencia en la gente de que esos cambios que la gente soñaba y que aspiraba no se iban a lograr por una reforma. O sea, ¿usted está de acuerdo con don Edgardo que hace 30 años que los distintos actores políticos de distinto sector abusaron de la ciudadanía, abusaron de este sistema de administración del poder? No, es que no es una situación de abuso en sí. ¿Cómo lo cataloga usted? El problema fue de quórum. De quórum. En la práctica, ¿Y qué nos garantiza hoy día que esta nueva constitución que usted propone no va a ser lo mismo? el hecho de que de acuerdo al acuerdo para el llamado a redactar esta nueva constitución, se estableció la hoja en blanco. La hoja en blanco me permite llegar a los quórum para colocar cosas dentro de la Constitución, pero no hay un veto a colocar cosas dentro de la Constitución. Perfecto, Hoy día Edgar. hay un veto. Perfecto, don Marco Antonio. Nos pasamos un poquito, pero lo reponemos ahí con los tiempos. Estamos a esta hora conectadísimos con usted, estamos viviendo, sintiendo el pulso a esta hora en La Voz TV. ¿Qué es una constitución? ¿Para qué sirve una nueva constitución? ¿Por qué nuestros actores, nuestros panelistas están motivados a representar sus distintas posturas de aprobar o rechazar? Gracias por la respuesta también y por ser tan claros respecto a lo que estamos nosotros respondiendo a las distintas dudas y consultas que se generan activamente en la red. Hay preguntas que no las vamos a poder responder, pero sí importante que usted envíe su video. Hay un teléfono de contacto, un WhatsApp, porque esa es la forma más dinámica que vamos a hacer partícipe a nuestros televidentes en el segundo capítulo. ¿Les parece? Esta es la forma que podamos hacer de manera más interactiva su opinión. A propósito de... ya. Bien, vamos entonces a consultar a nuestros panelistas cómo surge la necesidad propia de generar este nuevo contrato social entre el Estado y la ciudadanía. Don Marco Antonio. Don José Antonio. O sea, don José Antonio. Es que él empezó delante. Ya, sí. ok, vamos a pimponear. Sí. Ya. Perfecto, ok. Ya yo pensé que todas las preguntas las No, partía no, él. no, no. Ya. Hay que ser equitativo, pues sí. Ya. Porque delante él empezó el programa y al tiro cuesta, porque estamos en vivo acá transmitiendo esto, ¿cierto? Ok. Entonces preguntarle Ya. de frentón, ahora le toca a usted, pues, don José Ya. Antonio. Mira, fundamentalmente la Constitución como una necesidad social surge del abuso de poder. Y por eso es tan importante que la Constitución nos garantice derechos. ¿Ah? Porque en la práctica, en la sociedad antigua y medieval, tú tenías a autoridades, reyes, que abusando de su poder, esclavizaban, sojuzgaban, no había el debido proceso en tribunales, y todo eso hizo necesario el normarlo, el regularlo, el ponerle atajo al poder absoluto de una autoridad. Eso explica entonces el surgimiento, por ejemplo, en 1212 de la Carta Magna, que es considerada la primera constitución de la historia de la humanidad, donde los nobles, un grupo de nobles se rebela contra Juan I de Inglaterra y lo obligan a firmar la Carta Magna, que le garantizaba algunos derechos a esos nobles que también estaban siendo abusados por el rey y a los sirvientes. Y de ahí saltamos a la Revolución Francesa y a la Revolución Norteamericana, que establecen las primeras dos constituciones del mundo, y a partir de ahí se estableció el constitucionalismo, los contratos sociales como necesidad. La necesidad principal en aquella época, que luego ha evolucionado a otros derechos, eran dos derechos fundamentales: las libertades individuales, garantizar las libertades individuales, y la limitación al poder del gobernante.
Esas dos ideas fundamentales estaban en las primeras constituciones. A partir de ahí se desarrollaron nuevas. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una constitución que fue construida en un periodo determinado donde esas garantías, esos derechos individuales como ciudadanos no están debidamente garantizados. Y lo vemos en la educación, lo vemos en la salud, lo vemos en la previsión, lo vemos en la vivienda, lo vemos en una serie de garantías en el medio ambiente que no están debidamente protegidos en la Constitución, porque esta Constitución, como dije en la respuesta anterior, está pensada más bien para proteger las libertades del negocio que en los derechos sociales de cada uno de los ciudadanos. Usted habla solo de derechos. ¿Cuáles deberían ser los deberes de los ciudadanos para con lo que usted está planteando? ¿Hay deberes en su propuesta? Pero claro, los ciudadanos tienen deberes, pues cumplir con la ley, cosa que ya están haciendo, si no van presos, y votar es un deber también, aunque también es un voluntario hoy día, el voto es voluntario. Hoy día el voto es voluntario, exacto. Pero es un deber como ciudadano, o sea, desde mi punto de vista, por lo menos, Miguel Ángel, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente hoy día protesta y reclama contra el presidente Piñera, el actual presidente Piñera, pero resulta que un 56% de los chilenos no fueron a votar. O sea, honestamente yo podría decir que responsables de que Piñera sea hoy día el presidente son el 56% de chilenos que no fueron a votar. Entonces, hagámonos cargo también de las cosas que no hicimos y que deberíamos hacer, porque cuando somos ciudadanos de un país tenemos ciertos deberes que cumplir, y uno de esos deberes ciudadanos es hacernos cargo del gobierno de nuestro país. Usted plantea que esta necesidad surge a raíz de la historia que muy bien nos definió, pero hoy día hay un claro relato de parte de los jóvenes que fueron los actores principales de generar esta acción social o reactivación social. ¿Cómo definiría usted hoy día esa participación o cómo se levanta este movimiento? Porque ahí viene también la fuerza que hoy día se le transmite al mundo estudiantil. Es que, bueno, el estallido social es justamente como la olla de presión. Había mucha frustración acumulada y que reventó. Eso va a ocurrir acá y va a ocurrir en cualquier país del mundo, donde tú no das canales de participación y no reconoces derechos. ¿Es del movimiento del estallido social o responde al movimiento social político? Este nuevo llamado que se da por la nueva Constitución. Porque las demandas planteadas por los estudiantes no decían que querían una nueva Constitución. Sus demandas eran orientadas al tema de la educación, a otras demandas. Y ellos alegaban que los partidos políticos o los dirigentes, los actores, se atribuyeron este tema. ¿Qué le podemos decir ahí a nuestro público respecto a ello? A ver, ¿responde realmente a esta propuesta de los jóvenes o efectivamente esta demanda por una nueva Constitución es política? Bueno, primero, la demanda por una nueva Constitución yo la vi en las calles y en los carteles y en las protestas y los rayaron en las paredes, y de hecho la demanda por una nueva Constitución era asamblea constituyente. Correcto. De hecho, lo que hoy día los jóvenes reclaman es que el acuerdo de los políticos en el Congreso fue distinto a lo que ellos demandaban. Ellos querían una asamblea constituyente soberana y no querían una convención constitucional o este plebiscito que se acordó finalmente entre los políticos, pero que este acuerdo entre los políticos en el Congreso se tuvo que llegar así porque no había los 2/3 para hacer una asamblea constituyente. Volvemos al problema que yo te planteé en la pregunta anterior del quórum. O sea, políticamente los parlamentarios partidarios de una asamblea constituyente no eran 2/3. Entiendo. Y por lo cual tuvieron que negociar una salida intermedia. Y esa salida intermedia fue este plebiscito con una convención constitucional con ciertas características distintas a lo que la calle estaba pidiendo en cuanto a una serie de otros factores. O sea, recordemos que incluso la calle andaba pidiendo que los parlamentarios se bajaran el sueldo, y finalmente no se bajaron el sueldo en la cantidad que quería la gente. O sea, la gente demandaba que ganaran el 50% de lo que estaban ganando hoy día, y finalmente el arreglo fue por bastante menos. Entonces,
hay muchas cosas que la calle planteó y que eventualmente en el escenario de lo político, en los partidos, en el escenario de lo posible de acuerdo a la actual Constitución, no fueron posibles tal cual como lo pedía la gente. Perfecto. Y hubo que sacar soluciones intermedias para poder avanzar. Se nos fue por las ramas, don José Antonio. Pero bueno, tiempo. Don Edgardo Sepúlveda, la pregunta para usted, clarita y concisa. ¿Cómo surge esta necesidad de un contrato social entre el Estado y los ciudadanos? Una mirada desde el rechazo. Bueno, hay una coincidencia acá en cómo surge el contrato social históricamente, ¿ya? Distinto es a preguntar cómo surge la necesidad de un contrato social en la Edad Media o en los albores de la modernidad desde el 1500 en adelante, a decir cómo surge la necesidad de un contrato social nuevo hoy día. Es muy distinto. Vamos a lo primero, y ahí hay coincidencia. La necesidad de un contrato social terminando la Edad Media surge justamente por el abuso de poder que había en el sistema de gobierno, que era básicamente las monarquías, y monarquías absolutas, con injusticias brutales. ¿Por qué? Porque básicamente la opinión del pueblo no importaba y porque no existían ni derechos ni libertades para los individuos. Por lo tanto, hay coincidencia históricamente en el nacimiento o la idea de la necesidad de un contrato social. Pero el contrato social surge desde la base que el poder no está detentado en la autoridad, sino que el poder radica en el pueblo, y es el pueblo el que celebra este contrato, en donde hace una cesión de parte de sus facultades individuales. Cuando digo pueblo me refiero al conjunto de connacionales, al conjunto de ciudadanos. Y cuando digo ciudadanos me estoy refiriendo a aquellos que tienen derecho a participar, a votar, cumpliendo los requisitos que la misma ley establece. Entonces, ¿qué decimos acá? La necesidad del contrato social, coincidimos con José Antonio en que surge por el abuso de poder y la necesidad de establecer un reconocimiento a los derechos individuales y las libertades, ¿ya? Luego que se logra este consenso de que el poder radica en el pueblo, es el pueblo, es cada individuo el que cede una cuota de poder. Y ahí radica el tema. ¿Cuánto de esta cuota de poder? Primero necesitamos que el poder radique en el pueblo, primero necesitamos que a cada individuo se le reconozca sus derechos individuales y, por cierto, libertades individuales, porque en el uso de estas libertades va a poder justamente proceder a decir, ¿sabes qué? Voy a ceder un 10% de mi cuota de poder, ¿ya? ¿A quién se lo cedo? A justamente un grupo que va a detentar el poder. Y ese grupo de personas, que han de ser justamente las autoridades, también estableceremos quiénes van a ser, cómo se van a elegir, qué facultades van a tener, y ahí viene la división de poderes, ¿ya? Y entonces, esta necesidad de contrato social históricamente surge por lo que acabamos de decir, la necesidad de que el poder radique en el pueblo, en cada ciudadano, y que el ciudadano entregue o delegue una cuota. La diferencia va a estar en cuánta cuota de mis facultades voy a ceder. Y esto es lo peligroso. Debemos ceder tal nivel de cuota que nos permita vivir en un país en donde tengamos derechos y libertades. Ahora, cuando nosotros confundimos esos derechos y libertades y delegamos a este Estado, que va a ser justamente quien va a detentar el poder en sus diversas divisiones, ¿no? Cuando confundimos y entregamos una cuota muy alta de poder, entonces nos pasamos rápidamente a generar una figura todopoderosa, plenipotenciaria, que en definitiva nos reconoce derechos sociales, pero esos derechos sociales existen hasta por ahí nomás, porque quien decide cuáles son los derechos sociales, qué cuota tengo sobre ellos, cómo se entregan, cómo se reconocen, cómo se satisfacen, es este poder estatal. Entonces, en definitiva, no tengo ni derechos ni libertades individuales. Cuidado lo que decimos nosotros, con que por el hecho de levantar la bandera de necesitamos el reconocimiento de tales derechos sociales, vayamos a coartar las libertades individuales.
porque cuando eso ocurre, entonces se nos trastoca toda la esencia del contrato social y el poder ya no radica en el pueblo, radica en otras figuras por allá arriba, que son las que detentan el poder. Y curiosamente, a eso se ha llegado con justamente la famosa Asamblea Constituyente. No en todos los casos, pero sí en los casos más bullados, justamente en los casos latinoamericanos. Ya vemos, no existe. Puede tener usted una constitución como la Constitución de Cuba, una preciosa constitución. A mí me llegó de regalo, una amiga me la envió de regalo, ya, siempre le agradezco por haberme ese regalo. No tengo idea cómo iba a acceder a una si no me la regalaban. Entonces me la regalaron, y es un libro chiquitito, más chiquitito que esto, ya, de tapa roja, ya, y que tiene, la verdad me sorprendió, una cantidad de derechos impresionante, pero no tiene un ápice ni un elemento para garantizar esos derechos. No nos sirve. Necesitamos que hayan derechos y que esto esté garantizado con herramientas suficientes para que usted y yo podamos recuperarlo a la medida que alguien nos vulnere, nos amenace o nos perturbe. Eso básicamente. Entonces, cerrando el tema, la pregunta ahora es: ¿qué motiva la necesidad de un nuevo contrato social actual? En Chile, por cierto. Y esa pregunta, la verdad que yo me la hago y pongo atención a la respuesta que me dan nuestros amigos de al lado, ¿ya? Y nos dicen, oye, pero si el estallido, pues mira el estallido que se le ha denominado estallido social, que eso es nombre cariñoso. ¿Cómo le diría a usted? Un estallido... ¿Cómo le diría esa palabra a usted? Le llamaría tal y como lo viví: estallido antisocial. Estallido antisocial. Porque lo que menos viví del estallido fue un llamado a un respeto a la sociedad. Lo que sí vi es vulneración de los derechos individuales. ¿Por parte de quién? Por parte justamente de los que estaban haciendo el llamado. Curiosamente, una cantidad impresionante de niños, de adolescentes, de estudiantes, al cual uno le preguntaba: amigo, ¿te has leído la Constitución? Si es que te lograba escuchar, vociferaban cualquier cosa, pero lo primero, para poder cambiar un documento o criticarlo, leámoslo. Y yo puedo estar de acuerdo con que hay elementos de la Constitución actual que pudiéramos trabajar para poderla cambiar. Ahora, también estoy de acuerdo, y le concedo esto a mi querido amigo y contertulio, de que los quórum han sido altísimos. Bueno, justamente se pusieron así para lograr ciertos resguardos, para que los principios fundamentales no sean trastocados. Y en lo que sí vamos a discrepar fundamentalmente, en que es una constitución que no resguarda derechos de los individuos, sino que resguarda los derechos del empresariado. No, eso es otro vicio. Eso es otro vicio al cual yo también golpeo fuertemente, que no me parece apropiado que 5, 10 o 15 familias hayan tenido la posibilidad de surgir. Eso, señores, no es ni capitalismo ni cosa parecida. Don Edgardo, pero después de estos 30 años que usted criticó, sin este estallido social, sin este movimiento de las masas, ¿estaríamos conversando de este tema? Yo creo que no. Qué buena pregunta, y te digo abiertamente que no estaríamos, porque meses antes del estallido, ya, cualquiera que sea el adjetivo calificativo que se le adhiera, sí, al sustantivo dicho ya, meses antes, si hacíamos una encuesta el año anterior, ¿qué es lo que necesitan los chilenos? En un listado aparecía seguridad, ya, mejoras salariales, y así, todo un listado de 20, por allá por el número 19 aparecía la famosa AC de mi amigo, ya, no, pues no aparecía. Entonces, no digamos una cosa por otra. El estallido es algo concertado, es algo organizado, es cuestión de ver cómo se generó en un solo día. Yo el 18 de octubre estaba en Santiago, tenía 3 reuniones, pude solamente tener la de la mañana, ninguna de las estaba planificado, dice usted. Totalmente, o sea, ¿en qué país del mundo se logran quemar 70 estaciones en un solo día? Ojo que hay antecedentes también ahí, archivos de noticias que involucran a carabineros de un montaje en ciertas situaciones. Pero si es por montaje, podemos hacer una competencia, pues. Exacto. ¿Ya? Hay competencia, la verdad que no ganaríamos ni uno nosotros con esa competencia, no, pero hay competencia, montaje ahora mismo. Totalmente. En el paro de camioneros, o sea, un montaje de aquello, o sea,
cosas muy burdas. Pero sí, algo muy Sí, concreto. Ya no digamos 70, digamos 20 inmediatamente. ¿Sabes que un mes después se intentó quemar una estación de metro y no prendió? Pero que fue a la chilena nomás. Ya. La cuestión de la chilena no funciona. Esto está organizado. Mensaje clarito, que viene de afuera de Chile. Por supuesto, si no somos tan hábiles. Don Edgardo, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un alto, vamos a continuar, por supuesto. Usted envíe su video, envíenos su mensaje, pero ojalá con su teléfono, envíenos un WhatsApp, plantee su opinión, su punto de vista, su crítica, su observación y también su propia definición. Esa es la forma que queremos interactuar con ustedes, participar y hacer más dinámico y democrático este momento que estamos viviendo en nuestro país. Vamos a la pausa. La Voz TV, la voz de la gente. Miguel Cortés, Temuco te quiero, feliz otra vez. Miguel Cortés, Temuco te quiero, feliz otra vez. Miguel Cortés. Bueno, don José Antonio Jerez, don Edgardo Sepúlveda Hachigur. Ya estamos de regreso, continuamos acá en esta dinámica participación y también con muchos videos, con muchos comentarios, con muchos mensajes de texto. Gracias por estar ahí, gracias por compartir, por participar. Queremos que usted se atreva, que dé la cara, que utilice su teléfono, envíenos un video, un WhatsApp y lo incorporaremos como registro, parte de nuestro material. Queremos que la voz de la gente se escuche, que se sienta y también sea partícipe de esto tan dinámico, tan bonito como es la democracia. La política es esto, es saber también compartir y aceptar la crítica con el respeto que se merece, para poder hacer de todos una mejor sociedad, un mejor país. Y es en ello que queremos ahora hacer un pequeño, una pregunta que van a tener nuestros panelistas, un minuto para aquello. ¿La Constitución afecta en algo a mi diario vivir? Hay personas que dicen que da lo mismo. ¿Usted opina ello? Así es. Que la Constitución, por qué sea cual sea la Constitución, igual tenemos que trabajar. Es como cuando dice, oiga, ¿y usted va a ir a votar hoy día? No, no quiero votar. ¿Por qué si tengo que seguir trabajando? Todos los días, y es un tema de la política, y solo de los políticos. Le vamos a dar un minuto para nuestros panelistas para que nos respondan de aquello. Don Edgardo, usted comienza. ¿La Constitución afecta nuestro diario vivir? Por supuesto que sí. ¿Da lo mismo qué Constitución tengamos? No da lo mismo. Por supuesto que no da lo mismo. Es absolutamente esencial que usted tome conciencia y transmita, primero, cuál es su deseo como ciudadano, qué tipo de país quiere tener y qué tipo de Constitución quiere. Solamente un dato. En lo personal, yo lo convoco a que piense en la libertad. En la libertad que usted tiene en este minuto, en la que está gozando, que le permite trabajar en lo que quiera o buscar trabajo en lo que quiera, desarrollar la actividad que usted quiera y manifestarse públicamente. De hecho, el ejercicio democrático de participar en marchas es justamente porque tiene libertad para ello. Tanto más o tanto menos libertad. Por ahí ya hay elementos diferenciadores entre una Constitución y otra. Perfecto. Justo en el tiempo, ¿ah? Sí. Don José Antonio Jerez, la misma pregunta, por favor, a su estilo. Sí, mira, efectivamente la Constitución sí afecta a mi diario vivir. Y como dice Edgardo, efectivamente, dependiendo del tipo de Constitución, es el tipo de sociedad que tenemos y las prioridades que se dan a las leyes que tenemos. Hoy día tú tienes una Constitución subsidiaria, donde le da al Estado un rol subsidiario, que significa que se prioriza a la empresa privada, y no una Constitución solidaria que se preocupe de proteger los derechos de la gente. Y lo hemos visto hoy día en la salud, lo hemos visto en la previsión, lo hemos visto en la educación, y la gente sabe de lo que estamos hablando acá. Y efectivamente, si no fuera por esa forma que tiene nuestra Constitución actual, otro gallo cantaría. La pandemia y cómo el Estado ha enfrentado la pandemia sería de forma distinta. Perfecto. Justo en el tiempo, ¿ah?
Bien nuestros panelistas ahí defendiendo sus posturas. A ver, si no tuvieran ahí identificado en el GC, porque claramente usted lo puede ver ahí en pantalla, está don Edgardo y está José Antonio. ¿Usted vería la diferencia si no estuviera ahí indicado cuál es la postura que representan? Vamos a ver qué nos dice la gente. Nosotros quisimos estar ahí. Salimos a la calle. Hicimos un esfuerzo de poder consultarle a la gente. La gente igual está un poco también reacia por un tema del distanciamiento social, como dice el actual gobierno. Distanciamiento físico, le decimos nosotros, como medio. Porque la idea es que construyamos sociedad, que no nos alejemos de la gente, no nos alejemos de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, de la realidad de las distintas situaciones que está viviendo nuestro país. Tenemos el caso de nuestras amigas de las ollas comunes, que están haciendo un gran rol, una gran labor social en ayuda a nuestras personas. Usted sabe que nosotros como canal somos actores y promotores de ir en ayuda de las ollas comunes y estamos con nuestro programa, La Voz Solidaria. Usted participe, conéctese con nosotros, son los programas sociales que está promoviendo también nuestro canal de una manera de poder hacer visible esa gran labor social que están llevando a cabo nuestras amigas mujeres, porque las ollas comunes las están liderando las mujeres. Vamos a ver qué nos dice. Sí, no en todos lados, dice don José Antonio, toda la razón. Hay hombres también ahí que están poniendo el hombro. Pero, como siempre, liderando las mujeres. Vamos a ver a propósito de qué les parece. Bueno, nosotros le hicimos una pregunta a la gente en la calle, ¿ya? Si es que conocen este tipo de... ¿Sabe qué es una constitución? Lo mismo que compartimos acá en este primer capítulo. Si la gente tiene alguna idea, alguna información respecto a lo que es la constitución. Vamos a ver, nuestro notero estuvo ahí en la calle, vamos a ver qué nos responde nuestra querida gente de nuestra ciudad. Y por supuesto van a tener que opinar nuestros panelistas después de escuchar a nuestra gente. ¿Sabe qué es una constitución? Sí, es la carta fundamental por la cual se rige un país. Establece derechos y establece deberes. Claro, es la hoja de ruta de un país prácticamente, donde va escrito todo, donde uno, por el hecho de ser ciudadano, ya tiene que cumplir todo lo que diga la Constitución. Bueno, una constitución es un conjunto de reglas o normas que rigen en un estado y ahí están todas las formas, cómo tiene que llevarse el país, un estado de derecho y todas las normas que rigen un país. En definitiva eso. Sí, es la ley fundamental más importante de una nación. En términos simples sería como el rayado de cancha que tiene un país. ¿Cree usted que Chile necesita una nueva constitución? No, creo que lo que se debe hacer es modificar la ya existente. De todas maneras, y una Constitución hecha por el pueblo y para el pueblo, sin los políticos, porque ellos mañosamente en el acuerdo Chanta de noviembre se adjudicaron el poder del pueblo, y el pueblo es soberano, y él es el único que puede hacer una Constitución sin los intereses de los capitales, sin los intereses mezquinos. Por lo tanto, evidentemente necesitamos una nueva Constitución hecha por el pueblo y para el pueblo. Por supuesto, ya es hora que Chile tenga una constitución hecha con todos los ciudadanos, porque la que nos rige hasta hoy día es una que se hizo en dictadura, por lo tanto debemos cambiar a una democrática y que nos represente a todos y a todas. Considerando la situación actual de nuestro país, creo que no es algo urgente. O sea, estamos en medio de una pandemia y hay otras prioridades hoy en día que más importante o más urgente quizás que enfrentar una nueva constitución, un proceso que además va a ser como muy largo. Y última pregunta, ¿qué mensaje le daría usted a los que están por el apruebo? Que tienen derecho a pensar lo que ellos estimen conveniente, pero todos tenemos que atenernos al resultado de las elecciones. ¿Qué le diría a la gente que está por aprobar una nueva constitución? A ver, que primero se informen quienes hoy día están promoviendo una nueva constitución. Son los mismos políticos que le han hecho tanto daño a este país y que no han podido en todos estos años solucionar nada. Y son los que quieren redactar la nueva constitución. ¿Le enviaría algún mensaje a los que votan rechazo? Sí, que tenemos que,
apruebo significa democracia, por lo tanto yo creo que todos queremos una democracia, queremos un país donde tengamos una constitución que estemos todos representados, y yo creo que la mejor opción en este momento es el apruebo de una nueva constitución. Los que están por el rechazo, bueno, están defendiendo los intereses de sus guías en el fondo, sí, esa es la situación. Lo mismo que pasó con los camioneros en este minuto, camioneros socios del gobierno, ¿no es cierto?, que en el fondo también es un acuerdo chanta en que el gobierno prácticamente le dictó las leyes o lo que tenían que hacer los camioneros. Muchas gracias. Perfecto, ahí estaba la opinión, el mensaje clarito de nuestros ciudadanos que estaban en la calle. Algunos aceptaban de poder opinar, otros no, se entiende. Queremos que usted también participe, se atreva, ya lo dijimos, envíenos un video con su opinión y también lo vamos a estar compartiendo acá en los siguientes capítulos. Vamos a la respuesta, don José Antonio Jerez, con usted iniciamos en esta tercera ronda ya. ¿Qué le pareció la respuesta de nuestro público, de nuestros ciudadanos ahí en la calle? Mira, en breve, tan claritos en su posición. Por lo menos lo que vimos ahí, cada uno está clarito en su posición, lo cual me hace pensar que la gente se está interesando en este tema y se quiere informar sobre el tema. Porque no pareció vacilación y cada uno, tanto el del apruebo como el del rechazo, estaban bastante bien claritos en lo que decían. Perfecto. Don Edgardo Sepúlveda Hatchworth, ¿qué le pareció los comentarios de parte de nuestra gente ahí en la calle? Yo creo en la democracia y por lo tanto me parece muy bien que la gente se pronuncie. Los comentarios me parecieron bastante atingentes, muy claros en su posición. Me resultó más democrático, sí, fíjate, el que llamaba al rechazo, menos impositivo. Eso te puedo comentar. A ver, desde 1980 se ha tenido una constitución que ha sufrido 37 reformas en sus 40 años. En sus 40 años de historia. De hecho, la última reforma fue la que permite llamar al plebiscito para preguntarle al ciudadano si quiere o no una nueva constitución. Por lo que en este último tiempo se ha visto envuelto en la polémica entre quienes quieren redactar una nueva constitución, que ahí entra un poco lo que planteaban algunos de ustedes de la Asamblea, y quienes dicen que no es necesario y basta con una reforma a la Constitución de 1980. Este es un tema muy complejo, ¿eh? De hecho, un grupo de constitucionalistas ha señalado que podrían anticiparnos en breve, solo en 5 minutos, si creen que Chile necesita una nueva constitución o una reforma a la Constitución de 1980. Sus posturas estuvieron un poco definidas al inicio del programa, pero quisiéramos que nos dieran ahí una pincelada. Van a tener 2 minutos para ello. Bien, partiendo, gracias. Considero en lo personal que Chile no necesita un cambio constitucional, menos un cambio en donde se parte de una hoja en blanco. ¿Por qué? Porque es sumamente peligroso partir de una hoja en blanco, que significa básicamente que nada de lo que hay en la actual Constitución es asegurado que va a estar en la próxima, nada. O sea, eventualmente, si el pueblo se pronuncia en el sentido de incorporar tal o cual derecho, se incorporarán. Pero ¿qué pasa si el pueblo se pronuncia, por ejemplo, de no incorporar y no garantizar el derecho a la vida, por ejemplo? Y a ustedes les parecerá muy loco lo que estoy diciendo, pero en el último gobierno de la presidenta Bachelet, ella hizo un trabajo de cabildos, ¿ya? Yo participé en los cabildos y participé en todo el proceso. Por lo tanto, estuve en las salas donde se elegían 7 derechos, ¿cierto? 7 deberes y qué instituciones. En la sala que me tocó participar a mí, la verdad que hubo una cantidad de derechos planteados que debían estar en la Constitución, y yo junto con otra persona fuimos los únicos 2 que sostuvimos que tenía que estar en la Constitución garantizado el derecho a la vida. ¿Y saben qué? En esa sala el derecho a la vida no quedó, porque la mayoría de 22 personas que habían ahí, 20 sostuvieron que era un peligro garantizar el derecho a la vida porque podíamos llegar a tratar el tema del aborto.
Y yo me pregunto, ¿cómo pretenden generar una constitución con una cantidad de derechos para personas que ni siquiera tienen garantizada la vida? ¿Cómo rayos se hace eso? No tengo idea. En democracia no sé. Ahora, salvo que consideren entre los ciudadanos a los zombies y a los vampiros, que no es el caso. Yo particularmente no lo considero. Por lo tanto, es esencial que nosotros revisemos muy bien si es menester cambiar la Constitución. Eso sí, creo que se puede corregir sustancialmente muchas cosas. Pero ojo, asegurémonos primero de mantener los derechos y libertades que ya tenemos y las garantías de los mismos. Acto seguido, bueno, modifiquemos lo que haya que modificar para hacer un país más justo. ¿Y quiénes deberían modificar esa Constitución? Ahora, evidentemente, buena la pregunta. Escuchaba en una de las intervenciones de por qué hay que cambiar la Constitución, de que el pueblo tiene que hacer la Constitución. Pero bueno, si es por eso, entonces también el pueblo tiene que hacer las leyes. Y de hecho, el pueblo tiene que dirigir. ¿Y no acaso que desde la perspectiva del contrato social, nosotros los ciudadanos y el pueblo delegamos esto en personas? ¿No es esa la naturaleza y la lógica del contrato social? Entonces, ¿no es así que el pueblo en plenitud, la totalidad, va a elegir? No, ni va a construir una nueva constitución, porque siempre va a tener que elegir a personas. Por lo tanto, creo que en el evento que se tenga que desarrollar una nueva carta fundamental, quienes debieran hacerlo son personas que entienden de derecho constitucional. ¿Cómo elegimos a esas personas? Bueno, evidentemente por la vía democrática, pero pongámosle requisitos a las personas que vayan a estar trabajando en eso, porque hoy día el mejor ejemplo de lo peligroso que es dejar que personas legislen sin tener preparación es lo que estamos viendo en el Congreso, donde hay mucha gente de ambos sectores que sin la preparación pertinente están haciendo leyes. Yo me pregunto, de verdad, y le pregunto a nuestros amigos que lo están viendo, ¿mandarían a hacer una torta de novios a una persona que no sabe hacer pan? O ni siquiera un queque. Yo personalmente no lo haría. Bueno, en Chile nosotros permitimos que nos hagan leyes personas que tienen un pelo idea de derecho. Eso es peligrosísimo. Entiendo, usted se refiere al dicho popular ahí, el pastelero a sus pasteles, dice usted. Dicho de esa forma, me permito recoger tu aforismo, sí. Muchas gracias, don Edgardo. Don José Antonio, por favor, 2 minutos. La democracia se mejora con más democracia. Yo no le tengo miedo a la gente. Yo no le tengo miedo a usted en su casa. Yo creo que usted es adulto con la suficiente inteligencia para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros hemos sido tratados durante 40 años como incapaces mentales. Un grupo de 6 personas, todos abogados, redactaron una constitución sin preguntarnos a nosotros nada y luego la aprobaron en un plebiscito fraudulento que nos impusieron y por la cual hemos vivido durante 40 años. Hoy día es la oportunidad histórica que tiene usted, que nunca ha tenido, de participar en redactar una constitución, en plantear qué le gustaría que tenga esa constitución, en cuestionar lo que tiene hoy día esta constitución. Esta constitución ha sido responsable de un retraso en una serie de derechos sociales que usted mismo se ha dado cuenta que no se han podido conseguir por culpa de la Constitución. Le quiero recordar a ustedes, televidentes, que en el último gobierno de la presidenta Bachelet se aprobó en el Congreso la ley del CERNAC, que establecía una serie de facultades para ese organismo para controlar el abuso de las grandes tiendas comerciales. ¿Y qué pasó? Los parlamentarios de derecha llevaron el asunto al Tribunal Constitucional y declararon esa ley inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución del 80 protege el negocio, no a las personas. Protege al que lo abusa a usted, que le cobra las cuotas, que le quita las cosas.
protege al banco, a la multitienda, no lo protege usted. Cuando se habló de la titularidad sindical para que los trabajadores tuvieran mejores posibilidades de negociación colectiva, se ganó ese proyecto de ley en el Congreso. ¿Y qué hizo la derecha? Lo llevó al Tribunal Constitucional. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Que la ley de titularidad sindical era inconstitucional. Y ahí tenemos los trabajadores abusados por los empresarios sin derecho y sin posibilidad de negociaciones colectivas. Pero fíjese que esa misma derecha que decía que el sindicato fuera el único representante para negociar por los trabajadores, hoy día no tuvo ningún problema en apoyar y aplaudir a los camioneros que bloquearon la carretera Temuco y que amenazaban a los choferes que querían seguir trabajando y no los dejaban pasar. Pero resulta que el sindicato llamara a huelga y que todos los trabajadores estuvieran obligados a sumarse a la huelga, eso era inconstitucional. Pero que los camioneros bloquearan el paso y amenazaran a otros choferes a que les destruirían la carga y los camiones si no se plegaban al paro, eso resulta que no era nada constitucional, pues se volverá. Entonces, eso es la Constitución del 80. Eso protege al negocio, protege al empresariado. Y cuando se tiró el proyecto de ley sobre fin al lucro en la educación, donde los centros de formación técnica, los institutos profesionales y las universidades privadas no podían ser manejados por sociedades anónimas, ni la tercerización de los negocios, y se aprobó la ley y se ganó en el Congreso esa ley, nuevamente la derecha lo llevó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Y hoy día las instituciones privadas de educación pueden seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los estudiantes chilenos y dejándolos sin educación si usted no paga el arancel. ¿Y eso es derechos? No, pues, la Constitución del 80 no le protege los derechos sociales a usted. Le protege el derecho al negocio, la libertad de emprender. A ese empresario de la educación, a ese empresario que se relaciona con trabajadores, a los del retail, para que usted como consumidor tenga que firmar contratos de adhesión en la tarjeta y que lo estafen. Porque más encima en esos contratos de adhesión firma un poder absoluto para que el compadre después lo represente a usted, se notifique solo y le embargue los bienes después. Y usted nunca se enteró de lo que pasó en el juicio, porque eso permite esta Constitución del 80. Entonces, cuando tenemos esta oportunidad histórica de hacer una nueva Constitución que establezca derechos sociales, de un Estado social de derecho, un Estado de bienestar, al estilo europeo, nos dicen que no. Tiempo, don José Antonio. Se extendió un poquito, bueno, vamos a complementar parte de la pregunta que yo le hice también a don Edgardo, porque también se tomó su tiempo, para que pueda refutar un poco también la mención que le hace acá don José. Lo nombró, así que por favor. 5 menciones súper interesantes sí. Ha hecho... un minuto, don José, o sea, don 5 Edgardo. Sí, Don Edgardo. Las dos primeras referentes al Tribunal Constitucional, que son, bueno, en realidad son 4 las que menciona el abogado Atria. ¿Ya? Son 4. Tú mencionaste solamente 2 del Tribunal Constitucional. Y tengo que decirles, querido televidente, que el Tribunal Constitucional falló tal y como dijo José Antonio, pero no falló en favor de la empresa. En el caso de el fallo que declaró inconstitucional la norma que establecía que solamente los sindicatos podían negociar, lo que hace es recoger, ojo con esto, recoger el principio de que la autonomía de la voluntad del trabajador es la que debe primar. No puede ser que yo llegue y me contrate una empresa, y me contrate mi servicio y me diga, ¿cuánto quiere ganar? 1 millón de pesos. Perfecto, 1 millón de pesos mensual, partimos con 1 millón de pesos. Y aparezca el presidente del sindicato y me diga, ¿cuánto le están pagando? 1 millón de pesos. No, señor, lo siento mucho, pero acá el sindicato permite ganar 1 millón de pesos después del segundo año, así que usted no puede. No, la negociación debe realizarla el individuo con la empresa. Eso es lo que protegió el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, se entiende y se ajusta a derecho. El otro caso que había señalado era, ya ni me acuerdo cuál que había señalado el primero, pero tampoco se protege a la empresa, se protege al individuo. Ah, perfecto, el tema del CERNAC. El CERNAC, mira, el CERNAC es una institución, un organismo que es de carácter consultivo y, bueno, donde se hace la denuncia
Y bueno, el elemento que entrega el CERNAC, después de que tú haces la denuncia, el informe, ya cuando el CERNAC dice, sí, efectivamente, esta empresa violó la ley del consumidor. ¿Qué se pretendía? Que el CERNAC tuviera facultades también sancionatorias. Pero resulta que eso no es posible, porque en Chile solamente puede sancionar los tribunales de justicia. No le podemos entregar una facultad que solamente está entregada a los tribunales. Pero ojo, el documento que entrega el CERNAC es un insumo para que yo pueda querellarme en contra de la empresa que vulneró los derechos del consumidor y acto seguido pueda demandar. Por lo tanto, simplemente ordenó el asunto. Respecto del paro camionero, qué interesante eso, porque el paro camionero tiene como su razón de ser, ya, exigir el respeto de los derechos. ¿Derecho a qué derecho? Mira, derechos interesantes, como el derecho a la vida, al libre tránsito, a la seguridad. ¿Esos derechos no tienen asidero entonces en los derechos sociales? Claro que tienen asidero en los derechos sociales. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a estar en contra de que los camioneros se detengan, paren, para efectos de exigir que el Estado de Chile le garantice la vida, el trabajo, la seguridad? Si lo que está pasando en la Araucanía no tiene nombre. Lo que está pasando en la Araucanía es que se defiende a los narcoterroristas que se han tomado nuestra región. Eso no puede ser. Ojo, y en vigencia de esta Constitución. Si caramba es que hay que cambiar y modificar varias cosas al interior de la Constitución. Pero ¿saben qué? Lo más poderoso que hay que cambiar es ese número de políticos, ya de derecha y ya de izquierda, que se han servido de las herramientas que entrega la Constitución justamente para sus fines propios y no han cumplido con la tarea que cada vez que toman un cargo juran cumplir con la Constitución y las leyes, y lamentablemente no lo han hecho. No están sirviendo a la ciudadanía, no están sirviendo al pueblo, están sirviéndose a sí mismos con las normas que establece esta Constitución. El problema no es la Constitución, el problema es la gente que está en este minuto gobernando, en este gobierno y en el anterior. Perfecto, don Edgardo Sepúlveda, ahí planteando su postura respecto a también a una enérgica postura acá de nuestro amigo José Antonio. Muy enérgica su postura, ¿eh? Ya pensábamos que ya nos echa la casa abajo, don José Antonio. ¿Ah? Los ánimos, la emoción ahí, a flor de piel, don José Antonio. Para cerrar el tema, 1 minuto, por favor. Sí, mira, básicamente lo siguiente: los derechos sociales hay que defenderlos enérgicamente, porque en este país durante más de 40 años no han estado protegidos los derechos sociales y no se ha podido hacer otra cosa, porque la Constitución, a diferencia de lo que dice Edgardo, la Constitución es el problema, porque si hubiéramos podido garantizar los derechos sociales con esta Constitución, no estaríamos ahora en lo que estamos, porque son esos 2/3 que nos tienen como camisa de fuerza, amarrados sin poder avanzar. Son esos 2/3 en los cuales una minoría se opone a que la mayoría tenga derecho, es lo que no nos deja avanzar y que tiene molesta a la gente en sus casas y que tiene molesto a la gente, porque al final, pese a que la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley, no es así. Y hay personas privilegiadas que tienen beneficios que otros no tienen. Tú recién has defendido como santos varones a los camioneros, pero resulta que, si bien yo comparto con la libertad de protestar, porque toda mi vida he protestado en la calle, y tú me conociste en la universidad protestando y tomándome la universidad, negociando los aranceles, por lo cual yo no me opondría a que alguien proteste, pero no amenazando a la gente. Porque si yo reclamo que estoy en contra de la violencia en la Araucanía porque no me dejan trabajar como camionero, ese reclamo me da derecho a mí para amenazar a otros camioneros de otros sindicatos que sí quieren trabajar para impedirles trabajar. A mí me parece que no. Entonces, eso no corresponde. Y además, que Carabineros dejara que los camioneros obstruyeran la vida pública demuestra también que había una complacencia con ese tipo de manifestación. Porque cuando yo el 21 de octubre me manifesté afuera de la catedral, en la plaza, yo estaba parado arriba de la plaza de armas, no estaba obstruyendo la vía pública, vino Carabinero, me mojó con el guanaco,
me detuvo, me llevó preso y cuando se dieron cuenta que habían agarrado a alguien del derecho, me soltaron. Y nunca vi el tribunal de garantía. Me soltaron. Pero a los otros que detuvieron conmigo los dejaron adentro y tuvieron que pasar la noche ahí y fueron a la garantía. No hay igualdad en la ley con esta Constitución y en este sistema, y a eso debemos avanzar. Perfecto, son las posturas, las opiniones, nos alcanzó el tiempo, la hora, agradecemos la participación, la presencia, vamos a estar con otro tema, vamos a hablar de soberanía en el próximo capítulo. Usted envíenos su videíto con su postura, su propuesta, su mensaje. ¿Qué opina usted? ¿Qué es Constitución? ¿Para qué sirve? ¿Está de acuerdo con lo que se generó en las reformas anteriores? ¿Está de acuerdo con nuestros panelistas? ¿Qué le diría usted a ellos? Escuchamos a la gente en la calle, queremos escucharlo a ustedes. Para despedirnos, el mensaje para el próximo capítulo, don Edgardo. Agradecer la oportunidad que se nos da de poder justamente debatir, conversar en buen ánimo. Insisto, existe el poder en el pueblo, en el ciudadano. La invitación es que usted se informe, que analice todos los puntos de vista y luego evidentemente participe, porque de lo contrario, ¿cómo pues vamos a poder reclamar respecto de qué tipo de gobernantes tenemos, qué tipo de ley tenemos? Así que esa es la invitación, con todo agrado estaremos en la próxima convocatoria, si así ustedes lo estiman. Sí, totalmente, quedaron varios temas ahí en el tintero y los vamos a abordar. La participación de la gente es lo importante. Don José Antonio, para despedirnos. Bueno, agradecerte, Miguel Ángel, por la invitación a participar de este programa, a Edgardo, mi contertulio acá, por el respeto en el intercambio de ideas, que es fundamental. Cuando estamos en democracia, esto es lo que tenemos que lograr, el intercambiar ideas con respeto, y que usted en su casa, a partir de escucharnos a nosotros tal vez, tome una decisión y vote informado. Lo más importante es la participación y que vaya y vote el 25 de octubre, apruebo o rechazo, conforme a su propia convicción. Y espero que escucharnos todos estos programas les sirva para construir su convicción o para reafirmar su convicción si ya la tiene tomada. Y nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Perfecto. Las opiniones de quienes son responsabilidad son siempre de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal, que busca y permite, por supuesto, la participación de usted que está en casa y de nuestros invitados. Agradecidísimos de la alta sintonía, comparta, viralice, sea partícipe de este formato de comunicar y de hacer democracia, de hacer política participativa. Para La Voz TV, Miguel Cortés.